Bien amigos, vamos a hablar de cómo cortar la violencia desde la educación integral de la sexualidad. Esto se ha plasmado en un trabajo. Después de la investigación a cargo de Marinés Salazar y la Universidad Mayor de San Andrés han podido plasmarlo en un documento, en un libro que ya ha sido presentado. Marinés, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Coméntanos un poco, por favor, de los elementos que has encontrado en esta investigación. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo muy feliz de presentarles a mi nueva guaguita, que es el texto Cortando la espiral de la violencia desde la educación integral de la sexualidad, que como bien han dicho ha sido publicado por el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, gracias al magíster Orlando Huanca, que como director del posgrado ha confiado en varios docentes, ¿no? Sí. Y en este caso pues decidió plantear este texto para la comunidad universitaria. Van a poder acceder a él a través de un QR, porque no es para vender, sino realmente para que la teoría que está saliendo de Bolivia hacia Latinoamérica y hacia el mundo llegue a todos y todas. Ah, qué interesante, Marinés. Y la verdad es que a propósito de lo que está hablando tu libro, me imagino que una de las primeras preguntas habrá sido, tú me vas a decir que sí o no, ¿cómo les enseñamos a los niños, para empezar, acerca de sexualidad y a partir de qué edad? Porque tenemos que comenzar en la familia, a educarnos padres e hijos. Sí, exactamente. La educación integral de la sexualidad no es un proceso solamente de las aulas. La educación integral de la sexualidad tiene que partir desde los hogares y tiene que estar adecuada a las etapas que están viviendo los chicos y las chicas. Entonces, una cosa es educar en sexualidad a niños y niñas, otra a púberes, otra a adolescentes, otra a jóvenes, otra a universitarios, universitarias. Entonces, el libro también plantea que en sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo. Plantea la importancia de acompañar el desarrollo sexual, qué decirles, cómo decirles, pero también cómo apoyar el ejercicio de derechos sexuales, derechos reproductivos y la prevención de diferentes formas de violencia. Ahora, ¿por qué? En relación a lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo cortamos la espiral de la violencia? ¿Qué se entiende por la espiral de la violencia? Primero, lo que ha pasado a raíz de esta investigación es que me he dado cuenta que no teníamos en el mundo y en Bolivia una definición única de violencia, ¿no? La gente confunde la violencia. Entonces, el definir la violencia como un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona busca someter a otra, causando daño, sufrimiento o muerte, ha sido el primer paso. Pero luego entender que la violencia tiene niveles, tipos y formas. Niveles que son agresión, maltrato más profundo, abuso y crueldad. Estos niveles hay que entenderlos porque no son lo mismo. Y que hay tres tipos de violencia, que son la psicológica, la sexual y la física. Y hay muchas formas de violencia, como por ejemplo la educativa, simbólica, religiosa, mediática, digital, policial, etcétera. ¿Por qué la importancia de esto y por qué la universidad ha decidido apoyar esto? Porque esta tipología nos permite entender qué está pasando realmente. Por ejemplo, la estadística nos dice que la violencia familiar es la más alta. Pero ahí nos estaban diciendo la forma, sucede en las familias. Claro. La pregunta era, ¿qué tipo de violencia en las familias? ¿Sexual, física o psicológica? Allá. Si alguien dice sexual, la siguiente pregunta, ¿a qué nivel llegó? ¿Fue agresión? ¿Te miraron y te invadieron? ¿Fue maltrato? ¿Quisieron acosarte? ¿Fue abuso? ¿Te tocaron? ¿Fue crueldad? ¿Te violaron? Entonces, esta tipología ayuda muchísimo a ver los impactos de acciones de prevención. Ah, qué interesante. Interesante. Ahora, yo te pregunto, Marinés, ¿hay algún elemento diferente al que hayan estado saliendo en otras investigaciones? Porque, a ver, al punto, los índices de violencia siguen aumentando, lastimosamente. Sí. Hay muchos trabajos de investigación, muchas políticas que implementan incluso las instituciones públicas. ¿Ha logrado encontrar algo que pueda generar ese quiebre en estas cifras? Sí, justamente por eso se llama Cortando la espiral de la violencia, porque
nos hemos acostumbrado a pensar en el ciclo de violencia, este momento en que en pareja nos encontramos en una tensión, luego viene el acto, luego viene la reconciliación y entramos al ciclo. Pero en realidad lo que pasa en nuestro país es una espiral. La violencia comienza por normas sociales que posicionan a las mujeres como objetos de reproducción, como objetos de exhibición, de ataque, como objetos de sacrificio, y posicionan a los hombres como instrumentos de control, de ataque, de procreación y de consumo. No es que hombres y mujeres nacemos así, claro. Lo aprendemos. Eso significa que todavía nuestra sociedad es patriarcal. No hemos podido mejorar nada, porque para hablar de cómo romper, y que tú nos estás hablando de que todavía persisten estas formas de violentar, no hemos aprendido nada. Es que estamos atacando, si está bien usar el término, estamos usando el ataque hacia el síntoma y no a la estructura, ¿no? Esta espiral de la violencia responde a una estructura patriarcal, que en lo simbólico, cuando tú le dices a tu guagüita, macho, 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 los hombres no lloran, lo estás volviendo instrumento de ataque, de control. O cuando le dices, una chica nomás tienes, unita nomás, lo estás volviendo un instrumento de consumo. Claro. O cuando le dices a tu hijita, ¿cómo no te vas a querer casar? Todas las mujeres quieren casarte, o ¿cómo no vas a querer tener guaguitas?, etcétera. Entonces, lo que estás haciendo es coadyuvar a esta violencia simbólica. Pero esta pasa por los medios, y aquí estamos nosotros, Miriam, ¿no? Quienes trabajamos en medios. Claro. Novelas, canciones, siguen manejando esta espiral, y luego pasa a la familia, a los centros educativos, a las religiones, a la policía, en lo digital y finalmente en lo estatal. Por eso es que cuando nosotros vemos un femicidio o un infancidio o un androcidio, queremos meter al delincuente a la cárcel, y está bien, pero no analizamos toda esta espiral, ¿no? Entonces, algo que plantea este texto es que el feminicidio, por ejemplo, es violencia estatal, y Estado somos todos y todas, no solo los gobiernos de turno, pero el femicidio ya es un acto contra una mujer. Entonces, hacer estas diferencias conceptuales desde la academia ha sido muy importante, y bueno, estoy orgullosa de la guagüita, y mucho más que haya sido el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés quien decida publicar este texto. Qué bien. Tenemos un invitado también, ¿lo puedes presentar, María Inés, por favor? Está con nosotros el magíster Orlando Huanca, a quien agradezco públicamente. Como director del posgrado, pues no solamente me ha impulsado a mí, sino a otros docentes a que hagamos estas producciones conceptuales desde Bolivia para Latinoamérica y para el mundo. Orlando, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto tenerlo acá. Gracias. Qué importante es para las instituciones, para las universidades, impulsar ese tipo de investigaciones, ¿no? Esperando que logren hacer ese quiebre del que hablaba María Inés hace instantes. Bueno, en principio un saludo cordial a todos los televidentes de Bolivisión, un gusto. La Universidad Mayor de San Andrés, a la cabeza de nuestra máxima autoridad, la doctora María Eugenia García, encomendó a la unidad de posgrado, ya desde el año pasado, una tarea fundamental: atacar las brechas educativas que existen entre lo que es la educación secundaria y la educación superior. Entonces, en esta lógica, en este mandato, hemos rescatado que la escuela no es la única responsable de procesos educativos, sino hay muchas instancias. Desde esa perspectiva estamos enfrentando, buscando principalmente los nudos gordianos de lo que vendría a ser adoptar, incorporar la educación como un eje del desarrollo humano que nos permita enfrentar estos problemas tan álgidos que tiene la sociedad. Bien, a ver, yo quisiera que ahora sí me digas, ¿quiénes van a poder leer tu libro? Porque evidentemente cuando me dices de cortando la espiral de la violencia desde la educación integral de sexualidad,
estamos hablando no solamente de la escuela secundaria, de la escuela superior. ¿Quiénes pueden leer tu libro? ¿Para quiénes va dirigido? Todos y todas, ¿no? Porque desde el plano educativo en el que trabajamos en la carrera de educación, por ejemplo, tratamos de que el lenguaje sea muy sencillo. Entonces, madres, padres, estudiantes, profesionales pueden leer este texto y gracias a la universidad pues lo vamos a digitalizar para que puedan acceder todos y todas, ¿no? No va a ser de venta, va a ser de distribución de conocimiento. Qué bueno, qué buen trabajo. ¿Cuándo va a comenzar esta digitalización, decano? Gracias, pero la verdad es, tuve el privilegio de estar al mando de la unidad de posgrado hasta el 20 de mayo, ¿no? Ahora docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Mire, se ha dejado y la universidad ha emprendido para incorporar estas estrategias un convenio con los maestros urbanos a nivel nacional. Entonces, a partir de esto se está implementando 18 diplomados, maestrías y doctorados para fortalecer la formación de los docentes de primaria y secundaria. Entonces, la estrategia es trabajar con ellos en la lógica de formador de formadores. En este momento ya se ha hecho la apertura de la inscripción en la unidad de posgrado y vamos a enfrentar este reto, toda vez que cada diplomado está trabajando estas temáticas contra la violencia, contra el acoso, está trabajando, por ejemplo, también lo que es el diseño curricular por competencias, ¿no? Hoy en este siglo XXI nos dicen que ya no es necesario llenar la cabeza del estudiante, sino lo importante es tener una cabeza bien hecha. Entonces eso requiere otra lógica en el proceso formativo de los educadores y estamos enfrentando con este tipo de estrategias. Pues va a ser para educadores. Le agradezco mucho. ¿No es cierto? Gracias, gracias. Gracias. Docente Orlando Huanca. Gracias. María Inés, como siempre, un gusto. Muchas felicidades, porque ha valido la pena realmente el esfuerzo para que saques adelante este libro. Que valga la pena realmente, y espero que los profesores lo tomen como eso, como que sea un manual para que ustedes también puedan orientar a tantos niños y jovencitos que siempre los ven a veces como grandes héroes.